Hola, ¿qué tal? Soy Verónica. Lo que vamos a hacer ahora es ver el teórico número 8 que corresponde a hombro y brazo y vamos a ver la parte correspondiente a el esqueleto del brazo, ¿sí? Es decir, el hueso húmero. El húmero es un hueso largo que se articula superiormente con la escápula, es decir, hacia proximal con la escápula y hacia distal o en la extremidad inferior con el cúbito y el radio. Como todo hueso largo, presenta un cuerpo o diáfisis y dos epífisis, una epífisis superior o proximal o extremo superior y una epífisis inferior o distal o extremo inferior. El cuerpo es rectilíneo y da una impresión de estar, de tener torsión, ¿sí?, sobre su eje. Es en la parte más superior cilíndrico, de forma media irregular, y hacia abajo adopta una forma de prismática triangular, ¿sí? Esa forma prismática triangular permite, a ver si se los puedo mostrar acá, permite describir tres caras, o sea, ahí me salió un poco chueco. Si yo realizo un corte a esta altura aproximadamente, ¿sí?, fíjense que me forma, o sea, en corte transversal veo como si fuese este triángulo, ¿sí?, esta forma prismática triangular. Y eso me permite delimitar, por un lado, un borde anterior, ¿sí?, que sería este vértice, un borde lateral, un borde medial. Y me permite delimitar las caras también, ¿sí? Esta sería la cara anteromedial, cara anterolateral y cara posterior, ¿sí? Si yo lo observo en el hueso, fíjense, a esta altura tengo el borde anterior, borde medial, borde lateral, ¿sí? Entonces, esta es la cara anteromedial, cara anterolateral y la de atrás obviamente sería la cara posterior. Vamos a ver entonces la descripción de cada una de esas caras y sus bordes. La cara anterolateral presenta como rasgo óseo la tuberosidad deltoidea, ¿sí?, que es esta que se ve acá como en medio violetita, y es la que le da inserción al músculo deltoides. ¿Sí? Se observa ahí. Y por debajo, ¿sí?, de esa B deltoidea se inserta el músculo braquial. O sea, en el labio superior se podría decir de la B deltoidea se inserta el deltoides y en el labio inferior el músculo braquial. Eso en la cara anterolateral. En la cara anteromedial es lisa, tiene en la parte media el foramen nutricio y en esta cara se inserta el músculo coracobraquial y por debajo el músculo braquial. La cara posterior presenta una depresión, un surco, que se denomina surco para el nervio radial o canal de torsión, que es por donde pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. A ambos lados de este surco, del surco para el nervio radial, se insertan por arriba la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo la cabeza medial del músculo tríceps braquial, ¿sí? O sea, en el labio superior se inserta la cabeza lateral y en el labio medial la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Bien, ahora vamos a describir los bordes. El borde anterior en la parte superior es rugoso y se confunde un poco con la cresta del tubérculo mayor. Y en la parte inferior se bifurca delimitando lo que se llama la fosa coronoidea. Por otro lado, el borde lateral
queda hacia la parte proximal, o sea, hacia arriba, interrumpido por el surco del nervio radial. Por otro lado, en la parte más inferior se inserta el músculo braquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el tabique intermuscular lateral del brazo. En el borde medial se inserta el tabique intermuscular medial del brazo y fíjense que este borde medial se extiende a lo largo de todo el hueso. Bien, hasta aquí entonces describimos las tres caras y los tres bordes. Vamos a describir entonces ahora las epífisis, epífisis proximal o superior o extremidad superior y la epífisis distal. La epífisis proximal del húmero posee como rasgo óseo la cabeza del húmero, que es la porción propiamente articular, ¿sí?, de esta epífisis. Esta extremidad superior es la que constituye, ¿sí?, la articulación glenumeral. La cabeza del húmero tiene forma de un tercio de esfera, es lisa y está orientada en sentido medial, un poquito superior y dorsal. Es decir, tiene una orientación hacia adentro, hacia atrás y ligeramente hacia arriba. Se puede observar también como rasgo óseo el cuello anatómico que separa a la cabeza de los dos tubérculos, del tubérculo menor y del tubérculo mayor. El tubérculo menor, o troquín, es anterior y medial y le da inserción al músculo subescapular. El tubérculo mayor, o troquíter, es más lateral y superior y presenta tres facetas de inserción muscular. En la superior se inserta el músculo supraespinoso, en la media el músculo infraespinoso y en la inferior el músculo redondo menor. Entre los dos tubérculos podemos observar al surco intertubercular o corredera bicipital. Este surco es recorrido por el tendón del músculo bíceps braquial, o sea, por la cabeza larga del músculo bíceps braquial, y está delimitado hacia sus laterales por dos crestas rugosas. La cresta del tubérculo menor o labio interno de la corredera. Recuerden que dijimos recién que el tubérculo menor es medial, ¿sí? Entonces por eso es que antes se denominaba a la cresta del tubérculo menor labio interno de la corredera, ¿sí?, medial o interno. Que, esta cresta del tubérculo menor le da inserción a los músculos redondo mayor y dorsal ancho, ¿sí? Por otro lado, la cresta del tubérculo mayor o labio externo de la corredera desciende desde el tubérculo mayor, se continúa hacia abajo con el borde anterior del hueso, ¿sí?, y en él se inserta el pectoral mayor. Por último, tenemos al cuello quirúrgico, que marca el límite entre la epífisis superior y la diáfisis humeral. Por otro lado, ahora vamos a describir entonces la extremidad inferior o epífisis distal. Esta extremidad inferior o epífisis distal participa en la articulación del codo. Es aplanada de adelante hacia atrás y está extendida en sentido transversal. El conjunto de las superficies articulares de esta extremidad distal se denominan cóndilo humeral. Hay una superficie articular que se enfrenta al cúbito o ulna y otra superficie articular que se enfrenta al radio. La parte medial de esta superficie articular se denomina tróclea del húmero y tiene una estructura de polea, ¿sí?,
Entonces la parte articular del húmero que articula con el cúbito del lado medial se denomina tróclea humeral. Por otro lado, en la parte lateral tenemos al capítulo o cóndilo humeral, que es la superficie articular del húmero que se va a articular con el radio. Entre el capítulo y la tróclea se encuentra un pequeño surco que se denomina surco capítulo troclear, que divide ambas superficies articulares. Por encima de estas superficies articulares se encuentran tres fositas, dos que son anteriores y una que es posterior. Por encima de la tróclea del húmero, en la parte medial se encuentra la fosa coronoidea, que aloja al proceso o apófisis coronoides del cúbito. Es esta que se observa acá en azul. Por encima del capítulo podemos observar la fosa radial, que es la que puede alojar a la cabeza radial del radio, ¿sí? Ahora, la otra fosa la encontramos en la cara posterior, ¿sí? Y es la fosa olecraniana. Por encima de la tróclea podemos observar la fosa olecraniana. Fíjense que en esta cara posterior se puede observar la tróclea humeral, pero no el capítulo, ¿sí? El capítulo o cóndilo lo vemos solo en vista anterior, ¿sí? En vista posterior vemos a la tróclea, ¿sí? Y fíjense que el borde medial de esta tróclea desciende más que el borde lateral, ¿sí? Además, se pueden describir dos relieves óseos donde se insertan los músculos de la región antebraquial, ¿sí? Estos dos relieves son el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. El epicóndilo medial está ubicado medial y superior a la tróclea y es donde se insertan los músculos epicondilios mediales y el ligamento colateral cubital de la articulación del codo. En la parte posterior de este epicóndilo se encuentra el surco, a ver si se ve, o sea, en la parte posterior, sí, acá, se encuentra el surco para el nervio cubital. Bien. Ahora, del lado lateral y superior al capítulo podemos encontrar el epicóndilo lateral, donde se insertan los músculos epicondilios laterales y el ligamento colateral radial. Hasta aquí entonces fuimos describiendo las tres caras del húmero, los tres bordes y fuimos viendo las epífisis, ¿sí? En la epífisis distal, como bien dijimos, tenemos la tróclea, el capítulo, la fosa coronoides, la fosa radial, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Esta es una vista anterior, vista posterior. En la epífisis proximal tenemos el tubérculo menor, el mayor, la cabeza, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, ¿sí? Y aquí nos muestran en el tubérculo mayor las tres facetas donde se insertan el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí podemos observar el hueso húmero en una vista anterior y en una vista posterior, donde se pueden observar su epífisis proximal, su epífisis distal y la diáfisis. Y aquí en esta imagen podemos ver la relación de este hueso con el resto del esqueleto, ¿sí? Se articula hacia arriba con la escápula y hacia abajo con el cúbito y con el radio. Bien, hasta aquí entonces la parte de osteología del brazo. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.